Señor Jesús, mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gozo! ¡Qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios! Muchísimas, pero muchísimas gracias a toda la familia de Dios alrededor del mundo, a nuestra iglesia local, a mi amada familia, por todas las muestras de cariño, de felicitación, por la vida que Dios nos ha dado. Muchísimas gracias. Y gracias porque Dios nos permite servir. Deseamos con todo nuestro corazón servirle hasta que Dios nos llame a su presencia y levantar una generación que ame a Dios, que sirva al Señor, ¿sí?, hasta que Cristo venga. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos 1 al 9, una decisión de obediencia. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de nuestro Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé a todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Una decisión de obediencia. El libro de Nehemías, como ya lo hemos comentado, es un libro que nos habla del retorno, de la restauración. Y en la restauración es poner en orden todas las cosas. Y la primera cosa que se debe poner en orden es la adoración. Y la adoración se muestra en la obediencia de todas las cosas. Una vez ya restaurada la adoración, reedificados los muros, y entonces empieza a haber gobernabilidad y orden. Pero se dan cuenta leyendo la escritura y la importancia de leer las escrituras, porque estas nos muestran las verdades. Ellos se dieron cuenta que en la historia, cuando Israel venía de Egipto, Moab y los amonitas no dejaron pasar a Israel por su territorio. Ellos no pretendían conquistar esas tierras, no era el mandato. Ellos iban a Canaán, solamente que les dejara cruzar, y ellos pagarían el agua, pagarían los alimentos, pero no les quisieron. Antes bien les salieron dispuestos a pelear. Y aún más, sí, el rey de Moab, Balac, contrató a un profeta llamado Balac para que maldijera a Israel. Sin embargo, el profeta, por tantos intentos en diferentes lugares, conocemos la historia allá en Números capítulo 22, 23, 24, que él quiso maldecir a Israel, en lugar de maldecir, le bendecía. Esto molestó al rey Balac y dijo: te contraté para que los maldijeras, no para que los bendijeras, ya los has bendecido 7 veces. Y a lo que Balaam contestó que él no podía maldecir a quien Jehová había bendecido. Y eso es una realidad. Óyeme bien, tú como pueblo de Dios eres un pueblo bendecido.
Eres un pueblo bendito. La bendición de Dios reposa sobre ti. La bendición de Dios reposa sobre tu casa y sobre tus hijos y sobre tu descendencia. Y el enemigo, por más intentos que quiera hacer, él no puede bendecir lo que Dios ha bendecido. Pero aquí hay una situación bien importante. En la historia conocemos también que cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, le dio un consejo a Balac. Y el consejo consistía en que les pusieran trampas, tentaciones a los israelitas. A los israelitas les gustaban las mujeres moabitas. Y los israelitas dieron cabida al pecado, a la fornicación, a los pecados sexuales, de tal manera que eso trajo mortandad en medio del pueblo. Sí. El consejo de Balaam y el camino de Balaam consiste en eso, en personas que van tras la avaricia, porque este profeta quería obtener el premio, la recompensa que aquel malvado rey quiso hacer, y él corrompió sus dones. Siendo un profeta, corrompió sus dones para dar un consejo que llevara al pecado al pueblo. Y sí trajo maldición por el pecado voluntario. Así que la única manera que el enemigo nos puede hacer daño es cuando nosotros voluntariamente abrimos puertas al pecado. El llamado aquí es cerrar las puertas al pecado, vivir en santidad para Dios, para que Él no tenga parte en nosotros. Entonces Nehemías se da cuenta de esto y mandan a expulsar a todos los extranjeros de la tierra de Israel, porque Dios había dado ese mandato. Ahí la importancia de no tener comunión, como dice Pablo a los Corintios, dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso va más allá de las relaciones de noviazgo y matrimonio con un incrédulo. Eso también implica amistades, compartir sociedades que arrastran a muchos creyentes a las mismas prácticas que vive el mundo. No significa que no vamos a amar a la gente, que nos vamos a apartar como ermitaños, pero el mandato es que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Que los principios del mundo no dominen tu vida ni tu corazón. Sí. Y otra cosa más, no debemos meter a personas no regeneradas en asuntos espirituales. Aquí tenemos a Tobías, alguien que ha maldecido al pueblo de Dios y que se había puesto a la reconstrucción. Ahora lo tenemos viviendo en una de las cámaras del templo. Válgame Dios, y es un amonita, es un moabita, es un extranjero que ha maldecido a Dios y se ha opuesto. Ya querían matar a Nehemías y ahora, como es suegro de alguno de los sacerdotes, lo tienen viviendo en el templo. Y esto tiene que poner orden. Sí, tendremos que cortar con toda contaminación. Gente no regenerada, en lugar de ser una bendición, es un tropiezo. Sí, son bienvenidas todas las personas a la iglesia, pero una vez que quieran servir, tienen que pasar por un proceso de cambio, de transformación y dar muestras de arrepentimiento. De otra manera, generan muchos problemas en la congregación. Oro para que cada pastor, cada líder tenga discernimiento, sabiduría, conocimiento de todo lo que Dios quiere. Y cada uno de nosotros, en lo particular, pongamos orden en nuestra vida. Si leyendo la Escritura tú te das cuenta de algo que tienes que cambiar, mira, por favor, cámbialo. No seamos omisos, no nos hagamos los oxisos, como que ya no escuchamos, no entendemos. Dios te habla y habla claramente. Oro para que te vaya bien a ti y a toda tu familia, a toda la iglesia, el pueblo de Dios en las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.